En la montaña de las Torcas, como aludía a ella el padre Cabrera, aún pervive el oficio ancestral donde animales, hombres y paisajes firmaron una antiquísima alianza. Aquí se mantiene viva una milenaria relación natural sin cambio significativo desde hace siglos. ¿Os importa que me siente? No. Me veis. Venga. Ya estamos mayores. Después vamos a hablar de subirnos a los riscos. Y yo queriéndome sentar. Desde aquel día decidí conocer en profundidad los relatos de la comunidad de habitantes del Torcal. No siempre se tiene la grata oportunidad de entrar en las vidas de personas tan enraizadas a la tierra, pero yo tuve esa fortuna. Me abrieron sus puertas con la mayor hospitalidad del mundo. Solo entonces pude acceder a los secretos y testimonios que allí me desvelaron. Descubrí que guardaban cosas sorprendentes en su zurrón, historias que desconocía. Me convertí de la noche a la mañana en cronista de aquellas vidas anónimas. El verdadero acto de descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Coincidiendo con la hermosa afirmación de Marcel Proust, a través de estos moradores serranos aprendí a mirar el Torcal desde otro punto de vista. El devenir contemporáneo de estas personas en la sierra no se entendería de no retroceder varias generaciones en el tiempo. Los de antes sí que eran pastores de raza, todos lo dicen. Lo llevaban en la sangre y lo mamaron desde niño. Más de uno se nutrió en su más tierna infancia chupando directamente la leche dulzona de las gordas ubres de una cabra nodriza. Con la desaparición de aquellos pastores pata negra se rompió el molde para siempre. Cualquier parroquiano en derredor te señalará como referente indudable del buen hacer de antaño en el mundo pastoril al patarra, al culón o al capacha. Se quitan la gorra al recordarlo. Aquellos tipos rústicos seguían los procedimientos y saberes tradicionales y se desvivían por su ganado. Fueron los últimos representantes de aquella forma de hacer su trabajo con sudor y lágrimas. Hoy ya no se hacen de aquella madera. Un antiguo retrato en blanco y negro presidió largo tiempo el primer centro de visitantes del paraje. En él, los tres personajes posaban hieráticos junto al rebaño, tan rústico como la sierra que los parió. Ellos conocieron 1000 historias y vivieron los tiempos más duros del lugar. Constituían un puñado de familias antiguas, estirpe serrana, que clavaron allí sus raíces en un tiempo en que todo era distinto. Algunos de sus patriarcas aún sobreviven, hoy con avanzada edad y en gran parte ya perdida su memoria. Corado o el Caqui son testigos vivientes de aquella época. En el Torcal, para casi toda piedra hay un nombre, para cada callejón una historia y para cada viejo habitante una memoria viva llena de recuerdos que atesora en su mugriento morral. ¿Por qué las vidas corrientes de esta sencilla comunidad de humildes habitantes de la sierra habrían de despertar nuestra atención? ¿Merecen convertirse en personajes de una obra coral e hilvanar con sus vidas una vívida narración? Personajes, en definitiva, que emanan por los cuatro costados un profundo amor por el campo y una proverbial tradición por su oficio. Hicieron suyos los ciclos y el calendario de la naturaleza. La reverencia a sus mayores la llevan por bandera, pero entre todas sus virtudes sobresale la sencillez y la humildad que caracteriza a quienes saben discernir la autenticidad de lo falso. Sus testimonios y experiencias constituyen la memoria, la identidad de un mundo rural que agoniza. Es de justicia transmitirlos a las siguientes generaciones para que todo ese acervo cultural no caiga en el olvido, no se pierda carcomido por la polilla del olvido. Al igual que el árbol centenario, cuando muere uno de estos veteranos hombres y mujeres de la sierra, se va con él a la tumba un registro de memoria. Topónimos, rincones, 1000 historias, toda una vida de recuerdo, una auténtica ventana al pasado. Cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Reza el antiguo refrán africano. Evitemos lamentar la pérdida de su memoria. Algunos ya nos dejaron,
pero no se han ido del todo, porque mientras los nombremos y contemos su historia, nuestros muertos nunca mueren. Este texto hermoso y aquilatado y sensato y de alguna manera tiene el espíritu de esos personajes que aquí aparecen reflejados. Es de Francisco Javier Rodríguez. Muchos de vosotros lo conocéis, porque supongo, y le dije, Fran, que traiga a la gente que te conoce, porque aquí está muy bien, queremos presentar, pero queremos vender libros. Este es el momento publicitario. Somos una librería y vivimos de vender libros. Y él también se va a poner muy contento, así que podía hacer una buena acción. Bueno, quería decir que este texto pertenece al inicio del libro Torcal, Habitantes del Tiempo, una historia humana. Le estaba comentando que cuando por primera vez tuve conciencia de él fue gracias a Clara, que nos conocíamos de otras aventuras, y cuando me mandó esta portada del libro, yo pensé y digo, ya tenemos aquí una cosa de chamanismo allí cercana a los dólmenes de Menga y toda la historia. En fin, ya saben ustedes que todos tenemos tendencia a prejuiciar las cosas y tener eso que llaman el sesgo cognitivo. Después, cuando tuve la oportunidad de ver lo que era, me di cuenta que este señor no es nadie haciéndose pasar por un habitante de tiempos pretéritos, intentando conectar con la espiritualidad de un Dios que ni siquiera sabe cómo se llamaba, sino es un pastor real de ahora mismo, que se deja la barba y que tiene móvil, en este caso también, incluso, pero que es uno de los últimos practicantes de un oficio que ha mantenido el vínculo con la naturaleza. Claro, cuando hablamos del Torcal, estamos hablando probablemente y sin probablemente de uno de los espacios y de los paisajes que por su riqueza medioambiental y orográfica son más importantes de España. Sin ninguna duda es el más importante y el más memorable que tenemos en la provincia de Málaga. Y está protegido por la UNESCO, quiero decirte que no es ninguna tontería. Todos los que hayamos pasado por allí y hayamos visto en alguna ocasión aquellas piedras, decimos, ¿y esto de dónde sale? Inmediatamente te dispara la imaginación. Después con los años te enteras, ¿no?, que pues eso estaba debajo del mar hace 200 millones de años y que después aquello surgió, entonces se te dispara más la imaginación. A medida que más conoces, más con más profundidad, digamos, se arraiga aún más esa imaginación que decíamos, esa sensación por lo único, por lo inefable, esas cosas que tiene la naturaleza por sí misma. Pero aquí lo que ha hecho Francisco, que vosotros lo sabéis, pero como esto lo estamos grabando y sale después en YouTube, la gente no lo sabe, tú eres guía de naturaleza, guía, investigador y comunicador, divulgador medioambiental, guía turístico también. Sí, también. Eres antequerano, también. Que eso ya es un valor en sí mismo, porque ya sabemos que las cosas, si pone antequerano, mollete de antequera, porra antequerana y guía antequerano, ya eso ya tiene un valor doble. Por la porra de Archidona, que hay cierto enfrentamiento, como todo pueblo de Villarrío a Villabajo, eso es... Sí, pero bueno, no es por haceros la pelota porque estoy aquí más antequeranos que archidonenses, pero es verdad que es una batalla bastante perdida para los archidonenses. Yo creo que sí. Ellos tienen la plaza chavada y eso está muy bien directamente. Entonces, tú conoces muy bien, tú ahora mismo trabajas como guía en el Caminito del Rey. En el desfiladero de los Gaitanes, Ajá. Está en el Chorro. Y aquí tenemos algunos compañeros también que han venido para verme. Bueno, voy a aprovechar este momento también para decirle a la gente que esté viendo, que no sea aquí de Málaga, que, como se dice aquí, se tenéis que venir porque hay unas cosas muy chulas. Tanto el Chorro como el Torcal merece la pena verse. Pero tú, las formas que tienes aquí, por lo menos de contarlo, no se parecen nada, antes estábamos comentando, a, digamos, la visión romántica y urbanita que tenemos ahora mismo del campo. Claro. Por un lado tiene a los urbanitas concienciados, donde entran al campo y si pudieran estar flotando para no tocar ningún papel, lo harían. Y por otro lado, pues tenemos también los del selfie, que ponen el morrito, hacen no sé cuánto. Yo estaba aquí, no se enteran de nada, no entienden nada y tal. Tú aquí cuentas
una historia que los conceptos, básicamente los conceptos de naturaleza, todo lo que hablemos, estamos, esta paradoja de decir yo hablo de algo donde yo estoy dentro y solamente tiene sentido porque estoy dentro. Y naturaleza y todo lo que hablamos sobre ella, para bien, para mal, para extraerla, para tratarla con respeto, para tratarla con equilibrio, con conocimiento o no, lo hacen los seres humanos. Y que al fin y al cabo un espacio, un paisaje, un territorio es la relación entre los seres humanos, los seres vivos en general, y el espacio orográfico, digamos, el escenario, el paisaje. Nosotros tenemos el concepto de la conservación de la naturaleza, como los típicos documentales de las dos, donde estamos, no queremos tocar nada, todas las plantas protegidas, y sin embargo, pues estas personas que hemos conocido en el Torcal, que son hijos de diferentes generaciones de sagas de pastores, pues ellos son los primeros que si tienen, como te comentaba antes, clavar un cuchillo en la barriga de un cerdo para hacer matanzas, pues lo hacen y no tienen esa sensibilidad tan a flor de piel que tenemos nosotros. Y son los primeros que cortan un árbol cuando les molesta porque tienen que trabajar la tierra. Esa es a lo mejor la verdadera forma de conservar la naturaleza, no el no tocar ninguna planta, ninguna flor. Entonces hay un poco de disputa entre los conservacionistas de ciudad y los verdaderos conservacionistas que son la gente del campo de toda la vida. Pues hay una cosa que está claro decir para contar esto, que básicamente ya lo decías en el prólogo, está sobre todo lo que tú cuentas en la historia del Torcal, de varias generaciones, desde que el Torcal empieza más o menos a ser conocido como un espacio, y hablas también desde el punto de vista de las familias de ganaderos que empiezan a crear allí unas relaciones, de los pastores, de los bandoleros ocasionales, también de los que se pierden por el monte, incluso arrancas con una historia que es la de Lorenzo el Caqui, que forma parte de una larga tradición de pastores que se llaman todos con el mote de la familia, como sucede en los campos. Sí. Y además se hereda de padre a hijo, como una lápida, eso no lo puede evitar. Y motes tan graciosos como, bueno, graciosos para nosotros, porque el pobre... cuenta algunos. Por ejemplo, el culón, los culones, son la abuela culona, la abuela era de los Vega, la familia de los Vega, era descendiente de Siete Cuellos, un hombre que vivió en una cueva. En 1926 se sabe que vivía en una cueva, la cueva de Roete, y descendientes de Siete Cuellos son los Culón. Y es que resulta que una de las abuelas era una mujer que había nacido con un señor trasero y, bueno, por lo menos tenía la suerte de que siempre a todo lugar donde iba gozaba de un buen cojín para sentarse. Y la señora Culón, que tenía desde lejos, se le veía la silueta, sabía desde lejos quién era la culona, pues la señora se le quedó el mote. Y todos los hijos, los nietos, todos han heredado. Y hoy en día Antonio el Culón, un hombre mayor, es muy delgadillo, no tiene ese apéndice como tuvo su abuela, pero ya se llama el Culón. Y como él, por ejemplo, este hombre, que hablaba antes de que son personas reales, porque el otro día en la librería, en una librería de Antequera, de San Agustín, pues resulta que me dice el librero, acaba de venir ahora mismo este hombre, el Blas. El Blas tiene la misma pinta que le veis aquí, no es que se haya disfrazado como bien dice Héctor. Es que él le gusta esas barbas como de apóstol, como de legionario, y en verano se corta un poco, porque sí, pasa mucho calor. Pero este hombre va por la calle de esa manera, y él llegó allí y decía, vengo a por mi libro. Y digo, el hombre, ¿qué libro? Y dice, mira, este soy yo. Y el hombre es idéntico, el mismo, pues claro. Y entonces, pues, que por cierto me regañó porque dijo que no le había regalado un ejemplar. La verdad es que tiene razón, tengo que regalarle un ejemplar o varios, porque encima que ha servido su imagen tan bonita, que es ese aspecto que tiene de legionario, pues se lo tengo que regalar. Oye, hay una cosa que te estaba diciendo, pues yo al principio, y de hecho hice así, hablé de esto como novela. Tú me decías, a ver, no una novela, todo esto es real. Claro. Entonces yo te decía, bueno, vamos a llamarle libro, como tú quieras, pero tenemos una cierta tendencia a hablar de la novela única y exclusivamente como un género donde tú fantaseas y te inventas cosas. Hoy en día existe el género de esto de la novela de autoficción, donde básicamente todo es real, todo lo que se ha contado, pero simplemente, digamos que la técnica narrativa es la de una novela, de una historia que te están contando. Es decir, esto no es un ensayo tradicional de esto que te está diciendo, en los últimos 120 años la población pastoril ha descendido de tanta cabeza de ganado y tal, no sé qué. Eso no es. Esto es una historia fascinante y es muy parecida a lo que los periodistas hacemos. Bueno, yo no me he presentado antes, me llamo Héctor Márquez, soy periodista y gestor cultural, algunos me conocéis, otros no,
y llevo dedicándome tanto al periodismo escrito como este tipo de periodismo, que es el que más me gusta, que se trata de llevar las cosas que a ti te gustan de un lugar a otro. Simplemente, a mí me gustan cosas, pues busco a gente que le gusten cosas parecidas. Dicho lo cual, tiene un pulso narrativo muy interesante y sobre todo hay una cosa que teóricamente se le exige a los periodistas, pero casi nunca cumplen, que es la honestidad y el rigor. Hay un dicho, supongo que hay muchos, hay una serie de, ahora me dirás si existen, entre los guías de naturaleza tiene que haber algún tipo de dicho entre vosotros, entre los periodistas hay uno que es terrible, que dice, no dejes que la verdad te estropee una buena noticia. Eso es una de las cosas más terribles que podemos escuchar, pero sucede. Sin embargo, todo lo que tú cuentas aquí es verdad. Es verdad, son historias reales, pero yo me planteé, si contaba una especie, hacer un ensayo exhaustivo, la gente se iba a aburrir. Lo que yo quería era que mis compañeros disfruten con el libro, mi compañero guía del Caminito del Rey, mi hermano, el otro día me estuvo diciendo que le encanta, que disfruten, que te enganche, desde la primera página hasta la última te entre ganas de verlo, pero no sea historia inventada, historias reales, pero contadas así como si fuera una especie de historieta, donde te va... Mi hermano, por ejemplo, me decía el otro día, desaparece este personaje y 2 capítulos después vuelve a aparecer, y ya le tomo un poco de cariño, porque es como un personaje de una serie que estuviéramos viendo en la tele, y otra compañera me dice que le relaja mucho el libro, que está con mucho estrés familiar y tal, y coge mi libro para relajarse. Y digo, bueno, pues si te sirve para eso, por lo menos estoy contento con eso. Yo doy fe de que es un libro que merece la pena leerse y que no es de estas cosas que tú dices, yo qué interés tengo. Que te está contando toda una historia profundamente humana. Además la cuentas bien. Hay una cosa que aquí, en el tercer piso, siempre preguntamos, que es la relación que uno tiene con los libros y la escritura. De entrada, lleva 10 o 15 páginas lo que he leído y ya está citando a Marcel Proust. Digamos, que no es una cuestión... sí. Es decir, que ya es una cita bastante cultivada. Y Proust era lo menos torcalero que no puede... Proust sí que era de Pitiminí y no salía de su estancia urbana. Se pueden utilizar de un contexto a otro, la misma frase. Pero, ¿de dónde te viene a ti la cosa de escribir? Porque tú ya habías escrito anteriormente. Yo empecé de pequeño, yo era uno de los niños de Félix Rodríguez de la Fuente, que toda España estábamos deseando que apareciesen sus documentales. Pues yo tomaba nota de lo que él contaba y después me hacía una redacción. Me gustaba hacerlo, lo hacía con mi hermano. Y después, con el tiempo... recuerdo que el inicio fue en el norte de África, una cosa muy curiosa. Yo hacía el servicio militar, yo era de la quinta del 87 en Ceuta, y después del servicio por las tardes me gustaba ir a la biblioteca del cuartel y me subí un día, cogí en una estantería un libro viejo con páginas de estas muy finitas que parecen de Biblia y tenía su sello del Protectorado de Marruecos. Digo, anda, ¿cómo ha llegado este libro hasta aquí? Protectorado del Sáhara Español, de aquella época. Y esos libros del Sáhara Español después pasaron a Ceuta, Melilla, y llegó a mis manos ese libro muy bonito, que era... este autor era James Herriot, un británico, y habla de la historia de todas las criaturas grandes y pequeñas. El título me llamó la atención. Hablaba de un veterinario rural de la Inglaterra profunda de los años 20 o 30 o algo así. Y entonces me fascinó de qué momento ese tipo de literatura donde una persona ajena, de fuera, como era mi caso ahora en el Torcal, que yo no soy un pastor ni ganadero, pues llegaba a un mundo cerrado de gente antigua, recia, y comenzaba a conocerlo. Después llegó a mis manos, por ejemplo, también el hispanista Gerard Berenan, con Al sur de Granada, donde llegaba a un pueblo de la Alpujarra y veía cómo se comportaba la gente. Ese tipo de literatura hoy se llama Nature Writing, o como se pronuncia, la literatura naturalista o literatura costumbrista de toda la vida. Pues ese tipo de literatura me encantó. Los Santos Inocentes, también de Miguel Delibes, más duro, más cruel, con la época de los terratenientes, la gente pobre en el campo. Y hablando de Miguel Delibes, he tenido la suerte de que el director de la fundación, Miguel Delibes, Ricardo Zamácola, me hace el prólogo al libro. Yo se lo pedí y el hombre, nada más que enviarle no estaba ni en papel todavía, se lo mandé en PDF, el manuscrito, y le gustó mucho y me dijo que se comprometía desinteresadamente. Bueno, al final le mandé una caja de mantecado de Antequera como agradecimiento y me lo hizo además. Los antequeranos tenéis capacidades para chantajear a todo el mundo. Sí. Había que comprarle de algún modo. No, pero me lo escribió antes y yo después le hice el regalo. Y veréis unas palabras preciosas hablando de Miguel Delibes, del amor que tenía por el hombre, el mundo rural, la naturaleza.
y la verdad es que he aprendido mucho con Miguel Delibes y he querido emularlo de manera humilde. He buscado un lugar bonito, un sitio, un paisaje tan sublime como el Torcal de Antequera y un tiempo, más o menos entre principios del siglo XX hasta mitad de siglo, hasta los años 50, y un conjunto de personajes que son la miscelánea de la galería de personajes que van apareciendo aquí y allá, este grupo de personas, una comunidad cerrada del Torcal, y con eso compuse un poco la historia, sin faltar nunca a la verdad, la fui componiendo tal y como me lo contaron, y yo he disfrutado un montón, así que espero que vosotros disfrutéis leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Oye, ¿y cómo es la cosa, el vínculo, la atracción por el Torcal y por los pastores? Porque tú evidentemente el lugar lo conoces perfectamente. Lo has pateado muchas veces, claro, como supongo que como chiquillo y... Desde pequeño íbamos de acampada, cuando estaba permitido acampar en el campo, íbamos con la mochila andando por lo alto de la sierra y allí dormíamos los grupos de amigos. ¿Tú eras Boy Scout eso o no? No era por nuestra cuenta, teníamos un grupo de amigos y por nuestra cuenta no estabais federados, vamos. ¿Qué va? Bien. Todos los fines de semana, eso no existía siquiera, eso de federarse en aquella época. Y desde entonces pues me encanta el Torcal. Después tuve la suerte de ser guía de naturaleza en el Torcal de Antequera y después pues, no sé, me han surgido proyectos como un inventario que hice de las antiguas pilas y los abrevaderos del Torcal, donde bebía el ganado durante años a lo largo de las vías pecuarias antiguas, y ese inventario que me lo encargó el Ayuntamiento de Antequera porque era una pena que estaban en deterioro, abandonados, ya no se utilizaban, había expolio también, algunas pilas de piedra antiguas de varios siglos, la gente las robaba, entonces quise hacer un inventario, un diagnóstico de la situación y le propuse al Ayuntamiento, hicieron algunos proyectos de restauración de algunos de ellos, así que he ido tocando el Torcal en diferentes momentos de mi vida, pero siempre con mucho respeto por la naturaleza. Y como veía que de todas las publicaciones que surgían en el Torcal, en aquella época solamente hablaban de ruta de campo, la geología, las plantas, visitas turísticas, y faltaba la parte humana. Yo digo, esto adolece de hablar del alma de la gente de la sierra. Y entonces dije, pues lo más bonito es hacer la vida de los habitantes del Torcal, que nadie ha hablado sobre ella. Toda esta gente cuando muera pues desaparece porque son muchos analfabetos que no saben escribir ni leer, se lo han ido transmitiendo de generación en generación, pero cuando estas personas mueran, como ya los niños no quieren ser pastores, los niños pequeños ya quieren los móviles y otros trabajos, por suerte tenemos trabajos más modernos, pues con esta gente cuando muera pues desaparecen toda esta historia. Digo, pues intentaré recogerla para que contribuir, poner mi granito de arena para que se conserven. ¿Y cómo surge? ¿Cuál es digamos, la chispa de decir, estás un día o tú eres amigo de alguno de los pastores de allí, los saludas varias veces? No conocía a nadie, pero hace unos 8 años lleva con mi sobrino Jorge María por el Torcal y vimos a lo lejos un pastor, estaba allí atalayado con su oveja y me acerqué a él con toda tranquilidad, que le dije que estaba interesado en conocer la vida de los pastores, ver cómo era su trabajo, y el hombre es súper amable, todos los pastores me han demostrado que eran súper humildes, les encanta contar su vida, me contó cómo trabajaba el ganado, cosas tan curiosas como por ejemplo cómo protegen a los corderitos para que durante la noche las zorras no se los coman, y con un invento que pone un lazo que después le echan colonia, todo lo que huela a humano. Aquí. Todo lo que huela a humano a la zorra le espanta. Y entonces, pues, y dije... O sea, que nosotros olemos fatal para ellos. Sí, para ellos sí. Vale. Para ellos es peligro. Y las colonias, todo eso es la técnica que utilizan los pastores desde antiguo. Se lo enseñaron sus padres, sus abuelos, para espantar a la zorra del ganado. Y dije, bueno, pues esta historia me la ha contado en un ratillo, un montón de cosas. Este hombre, ¿qué de cosas no me pueden contar si me empiezo a hacer una elucubración, investigaciones? Hice como un periodista, como tú. Me puse a investigar, a preguntar a uno a otro. Un amigo mío, David, experto en mapas, me abre un mapa del Torcal y vamos señalando con el dedo cada enclave, cada ganadero. O sea, ¿cuánto ocupa realmente la zona que conocemos como el Torcal? Protegida será unos 3 kilómetros de largo, más o menos. Vale. Forma triangular. La parte más ancha, otro 1,5 kilómetros aproximadamente. Es pequeño, el Torcal es chiquitito. Pero es tan laberíntico que te puedes perder en un sitio súper pequeño. Y esa es la zona protegida, porque en realidad todo este libro, muchos de los habitantes, he abarcado la zona amplia, el Torcal Bajo, sí. Porque en la zona protegida no vive nadie, está prohibido allí tener viviendas, y solamente hay un ganadero, un pastor, que puede manejar su rebaño por un concurso que se hizo de pastos, y el resto de los pastores que he entrevistado son gente que tiene su zona de pasto en el entorno de la zona protegida del Torcal. Vale.
¿qué población hay, por ejemplo, ganadera por allí? Pues normalmente tenemos ovejas y cabras, ¿no? Cabras, sí. Está la vaca castellana o vaca pajuna, que es la vaca antigua de la que se usaba desde siempre para arar la tierra. Esa que tiene muy poca carne, pero tira mucho, ¿no? Sí, esa es muy buena para trabajar en el campo, vale. Pero después se ha usado también para carne. Lo que pasa es que después vinieron razas francesas, la Charolais, la Limousin, que hicieron la competencia porque en poco tiempo produce carne en gran cantidad, pero no es la calidad de la vaca castellana. Y hoy queda un ganadero, Cristóbal León, en el Torcal, que todavía le gusta, por amor a la especie, criando a la vaca castellana, la vaca pajuna antigua, que desde siempre fue la que nos ayudó a arar la tierra. Aquí los personajes, digamos, principales son, por un lado, ganaderos, por otro lado, pastores, que no necesariamente son ganaderos, o sí, o la mayoría de los pastores tienen su pequeña... Al principio había una diferencia, hace a lo mejor en los años 20, en los años 30, estaban los típicos terratenientes, gente que de rancio valengo, que son familias que se conservan en Antequera todavía, los García Verdoy, los Serrayés, los Bellidos, y ellos eran los dueños de tierra. Los García Verdoy tenían media Antequera, ellos tenían tierras, fincas, cortijos, ganado, y después tenían pastores que trabajaban para ellos, toda la vida muy fieles a ellos, y después con el tiempo empezaron a vender esos grandes propietarios, las cosas cambiaron, venían los años 50, ya empieza la mecanización del campo, las grandes explotaciones intensivas de ganado, ya no era lo mismo que antes, y empezaron a vender. Y los principales que compraron pasto y compraron ganado fueron los pastores que desde siempre habían trabajado para ellos. Con quién mejor iban a estar los animales que con los que siempre lo habían cuidado. Y ahí existe una especie de manumisión y también de convertirse ellos, digamos, también en propietarios de sus pequeños rebaños, de sus pequeños espacios. Y hoy en día muchos de estos pastores pastores son los que antiguamente fueron los que trabajaban para el dueño, y hoy tienen su propia tierra, su propio ganado. Pero claro, es un tipo, digamos, todas las personas del campo lo saben, que salvo que sea un absoluto terrateniente y tenga, como en Andalucía, sí, hasta hace, como que dice, hasta hace 4 días, hace no muchas décadas, era como estaba el campo, salvo con ciertas excepciones, estaba dividido, estaba explotado. Hoy en día, si tú quieres mantenerte con una granja, con unos huertos y tal, tú tienes que ser... Sí, tener mucho dinero, mucho fondo. Esta gente lo sabe. Pero también curra como una bestia. Todos los días. Y muchos de ellos están colgando el zurrón, están diciendo, ya no sigo. Hoy en día con la normativa, una mezcla de normativa europea, autonómica, estatal, muy exigente con las explotaciones, productos que vienen de fuera, que hacen cierta competencia, los intermediarios en las cadenas de producción, que al final ellos ganan muy poco, a los usuarios, a los compradores nos ponen muy caro, y entre medias se queda la ganancia entre los intermediarios. Pues todas esas cosas están haciendo que muchos de estos ganaderos ya no si continúen. Tú le tuvieras que contar a alguien en realmente qué es lo que piensan los pastores, si tal cosa existe, pero si hay una especie de sentimiento gremial de decir, mira, esto me lo dicen casi todos. Sí. No es solamente el aspecto del ganado, el carácter de ellos, casi todos los que me he entrevistado con ellos, son gente muy noble, abren sus puertas enseguida, fueron muy hospitalarios, algunos muy tímidos, pero aún así te explican todo lo que le preguntes, ninguno se molesta por tanta insistencia que yo no paraba de preguntar, y además tienen una reverencia por los mayores, incluso gente que no ha conocido, su abuelo, su bisabuelo, hablan de ellos de una manera reverencial, porque su padre habló de ellos muy bien, su abuelo, y a lo mejor eran gente muy cascarrabia, pero tienen mucho respeto por su abuelo y tal. Eso es una cosa que... El amor por los animales, todos aman al ganado a su manera, porque si hace falta un día matar un chivo, lo matan, pero son animales que aman a los animales, o sea, personas que aman al ganado, a los animales. El concepto también, que eso lo decíamos al principio, y que creo que debe repetirse, es decir, parte de las ideas que tenemos ahora mismo con respecto a la naturaleza, al mundo animal, en algunos casos hay que aplaudir, digamos, la evolución de la conciencia que se tiene, pero en otro lado es como decir, no estamos entendiendo nada, estamos proyectando visiones de ricos urbanitas a un mundo que no tiene nada que ver con aquello, que el equilibrio de la naturaleza es un equilibrio tenso, siempre, donde el ser humano es la gente no pide permiso para comer y para...
Hoy queremos proteger espacios naturales como si fueran parques temáticos, claro. No se toque nada, pero en realidad el ser humano es una especie más de toda la cadena ecológica, así que también tiene derecho. Porque en ese caso, en el caso del pastoreo, como hay casos también de las relaciones que se mantienen con, digamos, con animales domésticos que eran salvajes y que hemos ido estableciendo, digamos, una simbiosis a lo largo de los años, de te doy, tú me das, yo te doy alimento, te cuido, tú haces un trabajo para mí que de otra manera no podríamos hacer. Realmente eso se nos olvida porque vivimos de otra manera completamente diferente. Pero yo creo que eso es un grandísimo avance en la naturaleza. Es decir, el hombre es un animal más simbiótico y menos destructivo. Es también destructivo. Pero tiene una esencia de buscar acuerdos que normalmente despreciamos y yo creo que cuando lo miras con cierta distancia, que es lo que yo creo que tú estás haciendo aquí, decir, oye, como si fuera una especie de intérprete entre dos mundos, tú entiendes el mundo que estamos viviendo, se nota que no es el que más te gusta y se nota que tienes... que hay un elemento aquí en esa especie de valores que se están perdiendo, lo decía, que merece la pena recordarse. Hay un elemento de la memoria que también es fundamental en este tiempo donde estamos dejando que sean los aparatos los que nos recuerden de dónde venimos, a dónde vamos y qué tenemos que hacer. Esta gente lo único que tiene es la memoria oral de lo que le contaron y que tienen que fijar a lo largo del tiempo, y tú has entrado ahí para hacer un servicio también. Sí, de manera objetiva, sin participar, solamente escuchando un montón, tomando nota y viendo cómo ellos, por ejemplo, han también condicionado el paisaje del Torcal, porque claro, muchos de los ecosistemas que en el Torcal, si no llegase por el hombre, no existen, como por ejemplo las majadas, que son las extensiones de pastizal que ha sido el bocado del ganado durante siglos y siglos el que ha ido comiendo y produciendo esos pastos, porque si no estaría matorralizado todo el Torcal y toda la sierra. Y hay una planta que es la poa bulbosa. La poa bulbosa existe gracias al bocado de la oveja, la dentellada durante siglos y siglos, ha creado esos pastos que son ahora súper ricos, todo el mundo lo dice. Los pastos del Torcal con la poa bulbosa son súper ricos para el ganado. ¿Y quién fue el primero con el que contactaste y el que dijiste, hostia, a partir de aquí puedo tener una historia? Hay dos cosas. Hay un primero con el que hablé, que fue aquel primer pastor cuando iba con mi sobrino, pero el que más me llamó la atención fue otro posterior, que era el Parrón. Y el Parrón era un hombre podía haber sido una persona de las que hablan en televisión, porque era para ser una persona que vive sola en el campo con el ganado, muy extrovertido, muy simpático, tenía mucha gracia, bueno, y sigue viviendo todavía el hombre, ya mismo estará a punto de jubilarse. Y el Parrón me contaba, pues eso, la historia. Ese era el que tenía mucha reverencia por su abuelo, por su bisabuelo, y él me contaba que lo del Parrón le venía, otro apodo con su origen, porque su bisabuelo, de niño, era un trío con varios amigos, un trío que jugueteaba y robaban robaban uva de la parra del pueblo. Y entonces tanto iba aquel trío Calavera, según cuenta, a robar la uva, que le llamaron los Parrones. Con el tiempo le quedó solamente el apodo a ese niño, a los demás no, y ellos fueron heredando poco a poco, y ahora hoy tenemos a Pepe el Parrón, que es el bisnieto de aquel niño que robaba uva con su amigo. ¿Tú no tienes mote allí? A mí me llaman Fran, me llaman Paco, me llaman Sí, pero eso no es un mote, ¿no? Sí. No tienes nada de esto que el resto de tu estirpe tenga que aguantar canío, no sé cuánto. Pues no, de niño me llamaban el pollo. El pollo, bien, venga. Pues Fran el pollo ya, a partir de ahí, tus hijos serán pollo. Para siempre, para siempre. Oye, explícame un poco también, para la gente que decíamos que está viendo esto, ahora os enseño aquí estos libros, esto es una edición anterior, porque tú lo citas mucho. A Clemente González. A Clemente González. Clemente González es un autor de Ediciones General, que es la editorial de Librería Proteo, y que originalmente se montó cuando la inauguró Paco Puche, el principal, pionero de la formación de Librería Proteo. Creó Ediciones del Genal sobre todo como un espacio donde la conciencia ecologista y medioambiental pudiera encontrar espacios de publicación. Entonces, Clemente también ha hecho varios libros, está
Lo digo por si no lo tenéis, un libro muy recomendable y que tú has citado en muchas ocasiones en este libro. La virtud de Clemente en ese libro es que él parece ser que se sentó en archivos históricos y empezó a recopilar información literal. De manera que yo, por ejemplo, necesitaba información sobre, ¿qué te digo yo?, los robos que hubo en el Torcal en el pasado, y me pongo a consultar su bibliografía y me habla de un robo, por ejemplo, que a mitad del siglo XIX se comete en Antequera, en la sucursal antequerana del Banco de España, que robaron 2,5 millones de reales de aquella época, y que los ladrones salieron corriendo hacia el Torcal y allí se les perdió la pista. Entonces me venía ideal para hablar de los tesoros que se han encontrado en el Torcal, lugares donde había botines escondidos, y entonces la información que yo conseguía con los pastores del Torcal, después la buscaba en la bibliografía que me ha aportado Clemente, y la verdad es que me... Entonces, hablamos de tesoros escondidos. Por ejemplo, sí. Ejemplo, hay uno... ¿Hay alguno que permanezca escondido y que de alguna manera casi todos los pastores hayan dicho, yo lo he intentado, pero allí no hay nada? Se dice que de la guerra de la independencia contra los franceses, pues unos bandoleros robaron a los franceses un botín y se escondió en el Torcal y todavía no ha aparecido. Entonces el que la encuentre puede ser para él. Bueno, no decirlo mucho porque pasado mañana tiene a la gente allí con los detectores de metales y ya la que nos faltaba. ¿Cuál es, de todos los testimonios, que tienen muchos aquí recogidos, el que más te impresionó? La historia, por ejemplo, de Lobo, lo cuento aquí, Lorenzo el Caqui, este pastor mayor con 90 años, hasta hace poco que murió, en octubre de 2024, ha permanecido en su casilla, el Colmenarejo, viviendo solo con su ganado, el pastor que ha aguantado más años, él solo viviendo hasta hace poco, y queremos rendir un homenaje también un poco. De hecho, murió antes de que saliera el libro, y entonces se ha hecho un epílogo al final con varias palabras para él dedicadas, y este hombre me contaba, por ejemplo... Me he quedado en blanco. Me has preguntado antes sobre... Sí, te he dicho que quién te impresionó más. Ah, ya está, sí, perdón. Hablaba de Lobo. Y Lobo resulta que era, durante la Guerra Civil y la posguerra, pues Franco premiaba a gente que llegase, por ejemplo, con personas de la sierra, los hombres de la sierra se le llamaba, y daba dinero por ellos. Y entonces este Lobo pues tuvo un hecho que contó Lorenzo el Caqui, que él consiguió convencer a dos muchachos jóvenes, para que se fuercen con él a hacer una partida en la sierra y robar a la gente para ganar mucho dinero. Y estos chavales, inocentes en sus intenciones, no en los, pues se unieron a él, iban a dedicarse a robar, pero era todo falso, porque resulta Lobo tenía pensado durante la noche, cuando acamparon junto al fuego, sacó su escopeta, apuntó a los dos muchachos y acabó con ellos, los mató a bocajarro. Y al día siguiente, Lorenzo el Caqui vio, bajando de la sierra, aquella mula de pelocano, Lobo llevándola adelante, tirando de la mula, y encima los dos cuerpos inertes de los dos muchachos, y detrás el ayudante de Lobo, sujetando para que no se cayeran los cuerpos al campo, porque en el cuartelillo le esperaban y le iban a dar una suculenta recompensa por el trabajo realizado. Es una pena, pero en aquella época hubo canallas como el Lobo. Y eso me lo contó Lorenzo el Caqui. No hay una historia, ya sabemos que los héroes no son los más importantes, sino los villanos. Pues, o sea, la villanía, hay algo que nos atrae ahí, no sé si porque nos gusta ser villanos o porque queremos acabar con él. De alguna manera, esto está aquí y no lo estamos viendo, porque no podemos estar en dos cosas a la vez. Pero hay que decir que este libro también es muy interesante porque tiene un montón de fotografías. Hay algunas que están hechas, que son actuales, que te la ha hecho Tony Smallman. Tony Smallman, sí. Quiero agradecérselo porque Tony Smallman es un inglés que vino de Liverpool, de la ciudad de los Beatles, hace décadas. Era mi profesor de inglés. Y resulta que él es un fotógrafo de rostro humano, le encanta y además es buenísimo. Sí. Tú miras los ojos de esas personas retratadas por Tony y le ves la sensibilidad del alma. Y entonces tiene una colección de fotos preciosas de los pastores del Torcal. En algunas ocasiones la he hecho cuando yo iba con él. Y le pedí si me permitía que me utilizara su fotografía. Me la cedió también de manera sin pedir nada a cambio. Le regalé un libro, por lo menos. Y hemos tenido la suerte de contar con las fotos de Tony Smallman, preciosas las fotos. Tenéis que hacer una exposición. Yo creo Tenéis que hacer una exposición. Bueno, hay que hacer muchas cosas. Ya después hablamos. Si te parece un poco, vamos viendo algunas, ¿no? Porque
y nos explicas un poco, porque unas son históricas y otras son contemporáneas. Espérate, voy a echar un poquito para atrás. La época del arado, la época de la hoz, la época de todas esas herramientas que después ya se modernizó con las maquinarias. Bueno, perdón, no he hecho para atrás. Esta foto es actual. Sí, claro, esta sí es actual, en el pueblo de Almujía, después de... Pero apúntelo un poquito más para arriba. Esto que se después de arar, pues tiene ya su momento de descanso el hombre con su mulo. Llegan a veces a unas complicidades con los muros increíbles. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los brevaraderos que más bonitos, que más me gusta de todo el Torcal, la Alajuela, que es un cortijo histórico, y ahí tiene la forma, las pilas ovaladas, porque tenían la forma justo de los cántaros que ponían encima en la grupa de los mulos. Y después las ponían para refrescarse. Cada uno de los recipientes tiene el sitio para dos recipientes de agua. Y este sí es Blas. Este es Blas. Francisco Raíces, le llaman. Otro que tiene también una historia de apodo muy curiosa porque... Francisco Raíces. Francisco Raíces era un apodo. Francisco sí es un nombre como yo, pero Raíces porque su abuelo, bisabuelo, pues iba siempre pidiendo raíces de olivo y de acebuche cuando estaban cavando los olivos para cultivar una zona, porque él quería, era la madera de acebuche de olivo muy buena, de grano fino para poder hacer los bastones con los que se apoyan. Y entonces tanto iba siempre pidiendo a la gente madera de raíces de árboles que le llamaron el Raíces. Y ahora el pobre nieto, pues se llama el Raíces también. Francisco Raíces, el Blas. Y este es el Lorenzo el Caqui. Este es el Caqui. Este es el que murió hace poco. Este es una enciclopedia, era una enciclopedia viviente, porque escucharle hablar, cerraba los ojos, era como trasladarte a otra época en el pasado, los años 30, los años 40, los 50, cuando él era niño, y te contaba historias de la guerra civil, de la posguerra, la forma que tenía de relación con su madre. Me decía el otro día, bueno, antes de morir, dice, mi madre me dejó 60 gallinas y ahora solo me quedan 4 o 5, y es que las zorras me las han robado todas. Y es que resulta que siempre el problema son los predadores, los zorros los predadores son zorros y algunas rapaces, supongo. Me contó también un pastor que un águila real atacó también en 2 ocasiones a sus corderos, porque el águila real, la águila chivera le llaman, son algunas, sobre todo las hembras que son más grandes, se han especializado en algunos lugares a cazar corderitos, crías de cabra montesa también. Y entonces pues me contó, era el culón también, que en una ocasión llegó a un sitio y vio el águila con el chivito colgando, y cuando ya empezó él a asustarle, a llamar, a chillarle, pues se lo soltó y llevó al cadáver del animal a la granja, iba a enterrarlo, y cuando se da media vuelta empieza a hacer cosas y ve al chivito levantándose y andar. Se creía que había resucitado de nuevo, y el pobre animal habría tenido un shock, se habría quedado quieto y a punto estuvo de enterrar al animal. Menos más que se puso a hacer cosas y el chivito renació de la muerte. Los milagros. Aquí tenemos... Sí, este es el Lorenzo el Caqui, el del medio, de joven, con su madre, María la Matancera. La verdad es que la cara de los Caqui, bueno, tienen los tres la misma cara, básicamente. Sí, son idénticos. Esto de la fisonomía, no me extraña que utilicen el mismo apellido. Esa misma casa donde se fueron a vivir, ellos vivían en unas chozas, antiguamente ellos vivían en chozas, y ellos vinieron en mula a esta zona, el Colmenarejo, a los pies de Sierra de Chimenea. Allí construyeron ellos con su mano la casa, le dejó una tierra el dueño del cortijo de la Fuenfría, y en ese mismo sitio, cuando los padres murieron, ha sido el lugar donde siempre ha vivido toda la vida hasta que se murió hace poco, en la casilla del Colmenarejo. Ahí están trotando los animales porque el transporte de animales, de ganado, ha sido secular. Desde siempre los rebaños, cabras, los rosarios de yeguas, de mulas, que transportaban desde Almojía, desde Cártama, remontando la sierra, llegando, sobre todo cuando era la época de la feria de ganado de Antequera, era cuando se transportaban todos esos animales, porque en la feria era donde se comerciaba con ellos y tal. Allí estaban los tratantes de ganado, casi todos familias gitanas. Familias gitanas eran expertas en el arte del trato, y ellos eran los que calaban con la vista. Si una persona parecía tener interés por un animal, otro quería venderlo, y ellos de intermediarios eran juez y eran parte, porque también ganaban una comisión por su labor. Ahí están esas ferias antiguas. Estas son las ferias antiguas. De ganado. Hoy se ha celebrado. Esta es una foto de los años 30, 40. Sí, de esa época, 30, 40. Desde el archivo histórico municipal. De esa familia antequeranas, que cuando son las primeras fotografías en blanco y negro en Antequera,
que cuando ha muerto a lo mejor el abuelo, pues los descendientes han llevado las fotos al Archivo Histórico Municipal. Ahí están aprobando. Aquí tenemos otro más. Charlando entre ellos mientras... Esos sombreros ya no se hacen, ¿no? Eso ya no. Eso pues habría que hacerlo. Antiguo, de verdad. Esto las cosas se ponen de moda simplemente esperando. Una pregunta que a lo mejor es una chorrada. Evidentemente, una de las cosas más destacadas en todas las serranías malagueñas, sí, las ovejas, pero también las cabras, que decir, la cabra es lo más específico. ¿Qué relación hay entre las cabras montesas, entre las cabras, digamos, naturales y las otras? ¿Hay como un pique de decir, o es que las montesas viven en un sitio donde las otras ni se acercan? La cabra doméstica procede evolutivamente de la cabra montesa y en el Torcal, por ejemplo, hay a veces relación entre unas cabras y otras. Muchas veces las cabras montesas se adentran dentro de las explotaciones de las cabras domésticas y en algunas ocasiones algún que otro don Juan ha tenido su relación y hay chivitos, chotos, que el pastor los reconoce que son una mezcla porque son locas, están locas saltando de un lado para otro, no hay manera de hacerlas dóciles. Entonces... O sea, lo de la cabra loca en realidad es un pleonasmo, porque una cabra normal de esto está majara, ¿no? Sí, o sea, más que majara, es que a ti no te viene bien para pastorearla, porque se van... No hay manera, claro. No. Son de madre cabra doméstica y de padre cabrón, perdón por la expresión, pero es la palabra que utilizan de verdad los cabreros para hablar de ella. Ahí están también Aquí están. Hablando precisamente del tema de la relación entre las cabras domésticas y salvajes, pues las cabras salvajes, por lo visto, son también un vector que transporta la enfermedad de la sarna de una explotación de cabra doméstica a otra. Y muchas veces se quejan los ganaderos que tienen explotaciones de cabras de que por culpa de la cabra montés, la enfermedad de la sarna va extendiéndose de una explotación. Básicamente porque las montesas, las salvajes, como se diría, ya están inmunizadas, o sea, son portadoras, pero... En algunas ocasiones hemos visto alguna cabra montés que estaba tan asediada por la sarna que estaba sin pelo y moribunda, alguna le afecta. Pero normalmente son bastante fuertes para combatir. Que me acabo de acordar, porque claro, para mí la sarna es una enfermedad de otra época, que no he visto a nadie con ella, y cuando me sale la sarna me sale el refrán, sarna con gusto no pica. ¿Hay algún momento donde haya sarna con gusto? Bueno, cuando ellos se rascan así contra los troncos, parece que le da gustillo. Disfrutan. Lo que estamos aprendiendo aquí hoy. Las familias gitanas, como decía, eran los expertos en el trato del ganado y el ambiente de aquellas feria. Oye, estas fotos son todas de archivo, ¿no? Del archivo provincial. Municipal. El municipal, en este caso. Vienen muchas, a lo largo... ¿Están datadas algunas de esas fotos? Digo, estarán datadas en años y eso más o menos. Pero son de autoría porque algunas tienen, digamos, un enfoque, Pero en la del Archivo Histórico Municipal de Antequera son como de familias concretas. Que han cedido. Sí, que han cedido. Vale. Ya digo, cuando se murió el abuelo, pues los hijos, los nietos no tenían interés y la cedieron al archivo histórico. Y van por colecciones familiares. Súbete eso, es que eso se va bajando. Se va bajando poco a poco. Poco a poco. Es la cosa de la edad, se va bajando poco a poco todo. Entonces, aquí tenemos más. Esta es fabulosa. Esta no sé si es que es muy morena o es gitana. Es gitana. Es gitana también, sí. La foto parece que tiene unos detalles de esas fotos coloreadas de cierta época, ¿no? Sí, no, pues yo creo que son de lo antiguo que es, porque esa también la editorial retocó alguna para dejarla un poquito mejor, es cierto. Hay que decir que no lo hemos dicho, que la editorial que te la ha editado es la editorial Serendipia y es de Guadalajara. No, son de Ciudad Real. De Ciudad Real. Ciudad Real. Se interesaron, le mandé el libro, le gustó bastante. Tiene una línea de trabajo parecida también, que hacen libros de este estilo. Y tengo que agradecer a la editorial Serendipia que le ha gustado bastante el libro, que lo han trabajado muy bien. La edición, la maquetación, la distribución, todo, la impresión. Quería preguntarte, porque antes cuando hablábamos de pastores y de libros y de historias, claro, inmediatamente nos viene, más allá no me voy a ir hasta la poesía pastoril, no voy a irme tan lejos, pero sí tenemos el caso del poeta, digamos, pastor cabrero más famoso que existe, que es Miguel Hernández. Hay muchos Migueles Hernández entre... Hay pastores que digan, tengo tanto tiempo... En el sur de Torca hay una tradición, los verdiales. Los verdiales se cultivan allí en primavera, la gente canta para celebrar la llegada de
buen tiempo, para pedir también un poco que los animales sean fértiles, y desde antiguo se celebra, no se sabe si es inmemorial. Alguna gente lo relaciona con la música romana, de la época de los romanos. Y el caso es que ese cante pues es muy bonito. Lo cantan, por ejemplo, el día de Geva, el día de la romería, el día de la Navidad. En la misma ermita medieval de Geva se ponen a cantar sus verdiales. Habían troveros, poetas, gente que improvisaba. De pronto te improvisaba. Son levantadores de versos, sí. Levantacoplas. Claro, Levantacoplas, claro. era aquel que en una fiesta de pronto empezaba a cantar improvisando, declarando la noviería secreta entre dos personas del grupo, y pasaba una vergüenza, y entonces eso era un levantacoplas. Y ellos tenían mucho descaro. El Moreno de Lino era uno de aquellos de los cantadores que cuentan, lo he recogido en el libro, que aquel día que estaba la celebración del día de Geva y toda la gente cantando verdiales, la Virgen estaba en un cuadro allí enfrente, y se abre la puerta y el Moreno de Lino, un cantador fantástico, llega de rodillas, avanzando por el pasillo, toda la música de los violines cada vez más alto, haciendo un baile así, parecía un poco endemoniado, y la gente dice que aquello se le quedó a todo el mundo grabado. El Moreno de Lino. El Moreno de Lino. Buen personaje. Este señor, sí, esta foto sí es de ahora. Es de ahora, sí. Una de las fotos preciosas de, Juan Smallman. Tony Smallman. Y este es el Parrón. Este es el padre, que ya murió, del actual Pepe Parrón. Vale. Y este tipo era un gran fumador. La forma que ellos atraen a una oveja para que venga, si han tenido crías, con que cojas tú al chivito, lo coges de la pata, pues la madre va a venir detrás y la puedes llevar donde quieras ya. Para encerrarla, supongo. Para encerrarla, claro, sí. Claro. Allí se ve la Peña de los Enamorados, que es esa figura que está siempre en medio de la Vega de Antequera. ¿Qué relación hay con la Peña de los Enamorados? Ese es el vértice uno de los 3 vértices del triángulo sagrado entre los dólmenes de Menga, Viera, el Romeral, Patrimonio de la Humanidad, la Peña de los Enamorados, que era un sitio sagrado también en época prehistórica, y el Torcal de Antequera. Entonces ahí tenemos también nuestra leyenda de un cristiano enamora, que se enamoraron en época de frontera. La historia más o menos sí la conocemos, pero mi duda está, cuando éramos chicos, por lo menos la primera vez que he viajado por allí, es de un tipo, más bien un indio, que está mirando para arriba y está como sentado, que está durmiendo, un rostro. Pero ¿qué es lo que ve la gente normalmente allí? Bueno, en el pasado la gente prehistórica veía un sitio sagrado. Vale. Era en la barbilla de la misma figura. Ahí se ha encontrado un dolmen, ¿no? Se ha encontrado un dolmen y una zona sagrada para ellos. Y para nosotros, pues una figura que representa una mujer, un perfil humano, y es también, no sé si ha propuesto como que sea monumento natural también. También es monumento natural. Espérate, que alguien se está moviendo de los dos. Es él, ¿no? Sí, se puede mover poquito. Ya. Esto sale. Este señor, este caballero. Y este es Pepe Parrón el hijo. Pepe Parrón el hijo. En algunas fotografías también aparecerá. Este ya es más rabero. Este ya tiene una cosa. Sí. Ya puede salir por las noches y tomarse unos botijitos o meterse unas pastillitas. Pero no, es bastante solitario. Sí, él tiene, a veces, tiene un sitio que se llama el Cortijo de Zapata, que salga en otra foto, un cortijo chulísimo. Una casita blanca en la base de unas paredes naranjas, el Tajo del Espejo, al sur del Torcal. Y en cierta época, él alquila al dueño de esa casita, vive dentro, hay una casa muy vieja ya, y tiene todo el ganado en el pasto del entorno. Y es el Cortijo de Zapata, y este hombre vive en ese sitio por temporada. Se despide de su mujer durante varios meses, se va a la Zapata y está nada más que con el ganado. ¿Cuál es la jornada de un pastor? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? De madrugada, a las 6 de la mañana o por ahí, y ya empiezan, lo primero es cuidar, por ejemplo, darte de comer en la nave, después separar los chivitos también porque, por ejemplo, cuando la madre de unos chivitos, de un corderito está cerca de otros, los pueden pisotear, entonces tienen que separar diferentes boxes, se llaman, separaciones entre uno y otro. Eso lleva varias horas, dándoles de comer, y ya después salen y lo pasean por el campo, le hacen la ruta de pastoreo, de careo, le llaman ellos, el careo. ¿Que dura más o menos? Pues se le va todo el día. Todo el día. Cualquier hora del día, porque después a las 7 o las 8 de la tarde ya encierran al ganado y otra vez... Y topan con perros. Y eso no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene festivo. Claro. Eso los animales no entienden de festivo.
Ahí están siempre. Por eso los niños, la gente joven no quiere ser pastor, no quiere ser ganadero. Es una pena. Y hay escuelas de pastores donde se está formando para que la gente de nuevo se... O sea, que hay formación. Lo que supongo es que o conoce una pastora o un pastor también, vamos, que te puede tirar los chicos, las chicas o lo que sea, o los ellos, o tienes muy poca posibilidad de relación, un pastor, ¿no? Porque está todo el día con la... Sí, bueno, ya sí, hoy en día, como he dicho, que ya se sí, tienen ¿no? teléfonos móviles, se le ve por la calle, o sea, que están pegando el chiflío y con el Tinder liado, sí, ¿no? más o menos. Vale. Pero normalmente casi todos están casados entre sí, familias de un lugar, de un cortijo, con los de otros cercanos, casi siempre. Vamos, de hecho, para el libro quería yo un poco, cuando hablaba de un pastor, saber de quién era. Entonces, pues, me fueron diciendo de las diferentes sagas y me hacía tanto lío porque se habían entremezclado. La hija del ventero se casó con el ganadero del otro sitio y entonces me puse a hacer en casa como una especie de una pizarra con las sagas familiares. Parecía como las películas de policía que tienen con las chinchetas, las sagas de los clanes más buscados. Y los hilos rojos. Eran los clanes más buscados por mí, pero para investigar sobre su vida. O sea que ahora te has convertido en un cronista real de la historia no contada de la comarca, que al fin y al cabo es la parte, digamos, más importante. Aquí estamos haciendo justo lo contrario que se suele hacer. ¿Quién es este muchacho? Y este es el pequeño Adrián, pero el pequeño Nicolás este de los ya pastores. Es un poquito grande, porque esta foto ya es desde hace varios años, y este era el hijo de Pepe Parrón, el que hemos visto antes. Y el nieto del Pepe Parrón que vimos en la foto anterior, o sea que se ha ido sucediendo generación por generación, y en esta época estaban intentando inculcarle, esto hace varios años, que él se dedicase al campo, estaba con su bastón del campo, con su sombrero, y parece que bueno, le tiró a la informática y ahora está en la informática, pero bueno, en época de pelar la oveja, él viene también a hacer con la maquinilla, porque como es tan caro quitarle la lana a la oveja, pues entonces tienen que hacerlo los mismos de la explotación, no pueden, a veces encargan a gente de fuera, pero cobran muy caro, y prefieren hacerlo ellos, entonces él, ya más mayorcito, ayuda al padre y a ya un buen esquilado. Sí, y van esquilando a las ovejas ellos mismos. Qué bueno, qué bueno. Oye, otra tontería que se me ocurre es, claro, son cosas que uno, como no ha sido pastor, si tú no sabes chiflar, yo por ejemplo chiflo muy malamente, tú no te comes una hostia. Pues el otro día hablaba con el Lucas, otro pastor, que precisamente me dijo lo que tú. Dice, yo no sé chiflar. Digo, un pastor que no sabe chiflar. Y me enseñó un silbato que tenía y él pitaba con un silbato. Digo, vaya, me ha estropeado toda la imagen que tenía de los pastores. Pero... Bueno, entre los silbatos, bien, aquí tenemos la foto original de la portada del libro. De la portada del libro. El Raíces. Blas, el Raíces. Francisco Raíces. Y ahí, el mismo Blas. A él le encanta, como veis, sobre todo tiene animales, tiene perros, por ejemplo, el perro turco, el perro de agua. Es un perro de agua, claro. Es un perro, tiene varios, y entonces dicen que son de los mejores, de los animales más fieles para cuidar al ganado, que además saben leer la intención, y con una mirada del pastor sabe el perro que tiene que rodear al rebaño, atravesar una carretera, ese tipo de cosas, solo con la mirada del pastor. Tienen telepatía. Además se van pareciendo bueno, más. Esta parte, porque tú empiezas ahí, que eso no lo habíamos hablado, que digamos, en tu libro, en tu historia, en tu novela, hablas también de los orígenes, ¿no? De cuando la gente empieza a visitar, digamos, a visitar el Torcal. Es verdad que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX empieza a surgir todo un movimiento que por un lado tiene que ver, que sucede en todo el mundo, en toda Europa, sobre todo entre las clases burguesas, del interés de vayamos al campo, la vida natural, la vida deportiva, el hombre esportivo, que eso dura hasta los años 20 o más o menos aproximadamente. Y se empiezan a crear las sociedades excursionistas, ese tipo de historias. Esta fotografía, supongo, claro, estamos hablando la fotografía años 20, años 30. La fotografía que se hace, digamos, popular, más allá de las de estudio y que se puede utilizar, ya es a muy comienzos del siglo XX y solo por ciertas personas que pueden llevar la cámara fotográfica, esas cámaras y llevarse el equipo, que no era sencillo, y hacerlo. Entonces supongo que para mucha gente fotografías como esta, poderlas ver después en un periódico, aparte del valor histórico, esto es la hostia, porque
ese paisaje no estás acostumbrado a verlo. En aquella época, además, las comunicaciones eran muy malas, porque hoy en día con coche llegamos al corazón del Torcal, al lado del centro de visitantes. En aquella época no había esa carretera que tenemos hoy. Además, te perdías fácilmente en el Torcal, porque aunque es pequeño, tiene muchos laberintos. Y entonces surgieron profesiones, por ejemplo, los prácticos de la sierra, como si fuera un práctico que te lleva por un puerto cuando no conoce esa bahía. O sea, un sherpa, una especie de sherpa. Más o menos, como una sherpa en el Torcal, pues ellos eran, sobre todo, eran pastores y eran guardas, se conocían cada uno de los rincones del Torcal, y entonces ellos querían esa profesión, la de prácticos del Torcal, y ellos eran los que iban encabezando los grupos de visitantes que empezaban en esa época a visitar la sierra. Como o sea, que tú eres un heredero, a tu manera, de cómo ha evolucionado, de los prácticos del Torcal. Sí. Yo soy un práctico del Torcal. Tú eres un práctico del Torcal. Y un práctico del Caminito del Rey, como mi buen compañero. Aquí, mira, esta otra foto está fantástica. Empezaban también a subir en mulas. Claro, las mulillas para las señoras, porque las señoras no estaban tampoco para andar mucho. Esto ya de... Fue una de las expediciones que más renombre ha tenido, con un hombre que iba a la cabeza, Joaquín Martínez. Intento memorizar porque son muchos nombres. Y este hombre era un práctico, y aquel día, en 1926, se le recorta la silueta por la sierra y empieza, detrás llevaba 40 mulas, 40 cémilas, y encima de cada mula un científico, porque estaba produciéndose en ese momento el Congreso Geológico Internacional en Madrid, y entonces una de las excursiones prácticas, era visitar el Torcal, y entonces a la cabeza llevaban a un geólogo, catedrático de geología del Instituto de Cabra en Córdoba en ese momento, Juan Carandel. Y aquella expedición vino al Torcal, lo agasajaron en el ayuntamiento. Hubo un antes y un después en la historia del Torcal desde aquel momento, porque desde ese momento comienza a difundirse por los medios científicos de la época. Empezó a venir gente de todo el mundo. En aquella expedición venían americanos, de Cuba, de muchos sitios de Europa, y empezaron a divulgarlo tanto a partir de aquel movimiento en los ámbitos científicos, que pocos años después, en 1929, consiguen que se declare el Torcal sitio natural de interés nacional, una declaración para esa época novedosa. Y hay un antes y después en la historia de ese momento. Ya el Torcal se va a ir difundiendo, más gente va a empezar a venir. Oye, hay una cosa que tú cuentas, o sea, que antes lo hemos leído directamente, es que, dice, en el Torcal, cada sendero, cada roca, cada rama tiene un nombre. Claro, cuando tú ves estas formaciones tan caprichosas, tan maravillosas, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando éramos niños y nos llevaban, a todos los niños urbanos nos llevaban a la cueva de Nerja, decía la sala del cataclismo, la sala de no sé cuánto, la de este y tal, entonces cada cosa tenía su nombre. Yo no sé si en el Torcal todos estos riscos, estas peñas, estas formaciones... Ocurre lo mismo. Sí, ¿no? Todas no, pero según dicen, el Torcal es el lugar que con más nombres, con más toponimia por metro cuadrado del mundo, según dicen. Pero eso ya lo saben. Sí, o sea, algunos se han recuperado por mapas antiguos, se conocen los nombres antiguos de cada uno de esos sitios. Hay nombres más modernos que se han ido poniendo en los últimos tiempos, pero hay una colección de nombres antiguos de cada uno de los lugares, de los callejones, de los laberintos. Mira, por ejemplo, esta... La Muela. La Muela se llama. Sí. Fiarse la Muela. Esta es la majada del Fraile, la majada, que es una zona de cultivo de el Fraile. Y el Fraile, porque hay una roca que no se ve en esta foto detrás, con cierta imaginación, parece un fraile. Esta, que es una de las más famosas. Y este es el tornillo, claro. El tornillo. Es el tipo que nos habla de la geología de la sierra, claro. Todos esos estratos se han ido formando durante millones de años bajo el mar. Mira, esa foto es fantástica también. Todas estas son del archivo. Sí, del archivo histórico municipal. El práctico es aquel hombre tan modesto que hay a la derecha, con su chaquetilla abotonada y su sombrero el que está diciendo. Y ese es el práctico. Están reventados, han andado medio kilómetro. Y esto de la ciudad no tienen ni media guanta. Les voy a dar una vueltita que se van a enterar. Y llevaban con su cestita también, con la merienda. ¿No? Qué bueno. Ahí. Esta zona. Oye, no se ha rodado mucho en el Torcal, ¿no? Se han hecho algunas películas, sí. Recuerdo que cuando mi padre me contó que se rodó La espina dorsal del diablo, que es una película antigua. Se han hecho también algunos documentales. Juan Lebrón. Sí, documentales sí se han hecho mucho. Un documental muy bueno. Y también anuncios se han hecho de vehículos. Se han hecho trozos de series también.
Hay cierta es que filmografía. Para esta escenografía yo creo que se ha sacado poco. El Torcal se Vamos, tú vas al Gran Cañón del Colorado, imagínate. Oye, me gustaría, porque aquí quedan más... Tiene 66 fotos, que ya te dije que había sido un poco fatiguita. Tú, bueno, con esta historia las que quepan. Pero bueno, que yo creo que ya el saborcillo y las ganas más o menos se le han quedado. María Ángeles, ¿tú puedes encender un poquillo la luz? Que nos veamos las carillas mejor. Gracias. Me gustaría que vosotros que le conocéis también que digáis, que hagáis alguna pregunta o alguna opinión. Venga, venga, ya están ahí. Ya. Yo quería preguntarte... Espérate, que con el micrófono. Que de esta manera no solo te escuchan, sino se graba. Muchas gracias y enhorabuena por el libro, ya lo leeré. Muchas gracias. Dentro de un rato habrá que comprarlo. Pero sí, me ha venido a la cabeza pues la ciudad encantada de Cuenca. ¿Qué diferencia y semejanza hay con el Torcal? Dice que el Torcal tiene una caliza más pura y son estratos horizontales, que los estratos horizontales lo que ha hecho es que se pueda producir la erosión cárstica, ese tipo de erosión de la mezcla del agua de lluvia con la roca caliza. Y yo nunca he visitado, pero he visto en fotografía la ciudad encantada de Cuenca como zona abierta entre rocas, como si fueran rocas sueltas. No tienen comparación con el Torcal. Vamos a poner. Mira, el zarmorejo y la porra, hombre. Qué tontería. Venga. Acércatelo bien, por favor. Sí. ¿Cómo te llamas? Pepe Dorado. Pepe. Veo que estás centrado en el tema de los pastores, ¿no? Para mí hay una zona del Torcal que siempre me resulta, digamos, inquietante, vamos a llamarla así, que es el antiguo poblado de los canteros, que posiblemente hayan sido los últimos habitantes del Torcal. ¿Sobre este tema no piensas hacer nada? Como este libro fue desde principios del siglo XX hasta los años 50, pues entonces, claro, no abarcaba esa parte. Pero es muy interesante, eso son las sepulturas. La sepultura es un poblado cantero del siglo XVI y allí se conservan todavía unos túmulos muy originales, muy curiosos. Los rediles del ganado, porque también tenían ganado a la vez que trabajaban la roca, la forma en que la trabajaban antiguamente, unos pilones donde se acumulaba el agua. Recuerdo que también tallado en la roca unos surquitos por los que el agua de lluvia iba cayendo después encima de esos pilones. La verdad es que es una preciosidad ese sitio. Pero bueno, si en alguna ocasión quisiera hacer algo más de épocas anteriores, lo incluiría, claro. Ese lo vas a editar con Genal. Claro. María Ángeles, fíchalo, que mira que está ahí a Ciudad Real para hablar del Torcal. Que... Clara, cuéntanos. También enhorabuena por el libro. Gracias. Casi lo termino, todavía no. Ah, te falta un poco. Y mi pregunta es, no el siguiente libro que vas a escribir, sino para cuándo la película, porque realmente uno lee y es que es como decía Héctor al principio, uno va viendo como una película, ¿no? Bueno, no había caído, pero la verdad es que la idea es buena. Desde aquí quiero llamar la atención a cualquier director con de los cine. olores, esto tiene un con documental. Los la película es más complicada porque te tienes que empezar a inventar historias. Tiene que haber mucha muerte, mucho enamoramiento. Va a acabar la gente con las cabras, liar. No tiene buena... Un romance entre un bandolero y un pastor, listo. El guión ya está hecho. Pues buena idea. Ahí dejo sembrada la idea para la película. Romance, ya te has fijado, ¿no? Tiene que haber romance. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quiere decir algo? ¿Quiénes conocéis a Fran de aquí? Bueno, yo creo que varias personas, conocen todos. Casi todos. Tiene la mayoría de la gente, la tienes comprada. ¿Esto qué es? No, contarnos, porque yo a Fran lo acabo de ver físicamente hace un rato. Claro. Que decir, no lo conozco. Y ¿cómo es Fran? ¿Cómo es este muchacho? Hombre, ¿alguien que quiera contar? Podéis contar lo que queráis. Lo bueno podéis contar lo que queráis. Lo bueno y lo malo. Venga. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis y soy compañero de trabajo de Fran en el Caminito del Rey, trabajo como guía. ¿Y qué se puede decir de Fran? Todas cosas buenas. Pero claro, tú no eres de aquí. O sea, que tú eres guía, pero tú vienes de Sudamérica. No. El acento todavía no. Claro, no te sale la cosa altegrana, ¿no? Claro. No, soy argentino. Aquí tenemos compañeros argentinos, compañeros una peruana también, otra compañera que tenemos en el Caminito del Rey y guía de todo el mundo. Eso está bien, eso está bien. Que tú dices que gran persona y tal. Gran persona, gran profesional también, ¿no?
y uno aprende muchas cosas también de eso, compartiendo el día a día. La verdad que tenemos la suerte de tenerlo a Fran en el caminito, de que nos enseña con su día a día. Y bueno, nada, enhorabuena también, Fran, por el libro. Tus palabras, muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, quiere decir algo? Me hablaba ahí antes del tema de los temas amoríos y esas cosas, y es que resulta que, no sé si un capítulo que lo he incluido aquí, habla también del capachita, que llamaban... El capachita. El capachita era el desterrado, porque resulta que el capachita, en lugar de guardar el ganado, por la noche guardaba a una vecina que había en un cortijo cercano y la dejaba. Además, esa historia me la ha contado su hija, es decir, la hija habla de su padre, el capachita, porque le quería mucho a su padre, pero el capachita tenía una cara y dejaba a su madre, él se iba a la feria y la madre con un montón de niños allí en el campo trabajando con el ganado. Pero no entendió bien, que le ponía una pelliza de oveja y la metía por allí porque era de otra familia. ¿Cómo es lo de los amoríos de la señora del capachita? Él dejaba a su mujer allí trabajando con los niños y tal, y se iba al final de un camino, no estaba ni muy lejos, y allí en una venta era donde una muchacha que le gustaba a él, era donde estaba todas las noches con ella y tal. Y eso incluso disgustó mucho al dueño del ganado y de la tierra, porque él trabajaba para un señor. Y el señor lo desterró a la Peña de los Enamorados. Y allí en la Peña de los Enamorados hay un cortijo donde el capachita trabajó para que no volviera a juntarse con aquella muchacha. O sea que había ya tiene ahí el argumento claro de la película. El capachita, ¿cómo se llamaba la muchacha? Nunca no lo dijeron. Fíjate, hasta en esto el tema de la discriminación ha quedado en el secreto. Fíjate tú que la pobre, es verdad, porque eso sería deshonor para unas y para otras, claro. En aquel momento. ¿Tú eres la que estás liada con el capachita? Bueno, si no queréis preguntar nada más, yo creo que podemos dar por terminada esta reunión. Enhorabuena, felicidades por el libro, espero que tenga mucho recorrido y que esto te sirva para seguir haciendo. Agradecerte tu trabajo, como has presentado todo, me ha encantado. Y también la tercera planta de la librería Proteo, que se ha portado muy bien. Tercer piso, tercer piso, ya tercer piso, es que no, son localismos. Uno le pone tercer piso para que esto no digan tercera planta, diálisis, chungo, tercera planta, oportunidades, caballero. No, el tercer piso, pues nada, la tercera planta. Y nada. Tío. No, pero ya está. O sea, yo voy a tardar un tiempo también en aprenderme lo de los culones y los capachitas. Pues nada, muchas gracias. Os voy a pedir un aplauso gigantesco para Fran. Gracias. Gracias.